Bueno, hoy lo que vamos a ver son fuerzas intermoleculares. Lo que primero tendríamos que introducir son los conceptos que generó Coulomb cuando recién empezaban las ideas de electricidad. Lo que había determinado Coulomb es que existía una electricidad positiva y una electricidad negativa. Si nosotros tenemos un cuerpo cargado con electricidad positiva y le acercamos un cuerpo cargado con electricidad negativa, como esta bolita, va a aparecer entre ellos una fuerza de atracción. Tanto más fuerte cuando más cerca estén. Si están más cerca, la fuerza es mucho más grande. Es más, si están pegados, la fuerza que tendría que hacer para despegarlos es mucho mayor. Fíjense ustedes cuando tienen dos imanes, cuando los imanes se están atrayendo y están lejos, prácticamente uno no hace fuerza. Cuando los tiene cerca, se pegan. El efecto eléctrico es muy parecido al magnético, en realidad es inseparable del magnético, pero ya lo van a ver un poquito mejor el año que viene. Entonces, las dos cargas de distinto signo se atraen. Si tenemos dos cargas del mismo signo, por ejemplo dos negativas, se van a repeler. Va a aparecer una fuerza que las empuja hacia afuera. Lo que nos interesa a nosotros, y que en química sucede mucho, que aparecen cuerpos con una carga positiva de un lado y una carga negativa del otro. Estos cuerpos se denominan dipolos. Los dipolos, al tener una carga positiva de un lado y negativa del otro, empiezan a tener muchísimas propiedades. Una de ellas es que, si yo le acerco, por ejemplo, una carga negativa, ¿qué va a suceder? La carga negativa va a tender a repelerse y la carga positiva va a tender a acercarse. Entonces lo primero que va a hacer el dipolo es alinearse. Alinearse con el campo que genera esta carga. Si yo tengo varios dipolos completamente desordenados, cuando acerca una carga, estos dipolos se van a tender a alinear. Y se van a poner los dos apuntando hacia mi carga negativa. Eso genera muchísimos efectos. Por ejemplo, si yo tengo una carga positiva y una carga negativa, la fuerza de atracción, si están separadas por una distancia grande, es baja. Ahora, si en el medio yo pongo un dipolo o un material que tenga muchos dipolos, estos dipolos van a tender a orientarse, es decir, la carga positiva va a atraer a la negativa y esta carga negativa va a atraer a la positiva, entonces se va a orientar así. Cuando se orienten, la distancia que hay entre esta carga y esta va a ser menor que la que hay entre esta y esta. Y por lo tanto la fuerza de atracción va a ser más grande. Y la distancia que hay entre esta y esta también va a ser menor. Entonces la fuerza va a ser más grande. La conclusión es que si dejamos las dos cargas así, tienen una fuerza de atracción muy chiquita. Si coloco un dipolo en el medio y el dipolo se orienta, la fuerza de atracción va a ser mucho más grande. Entonces, a eso se le llama electricidad inducida. Esta carga puede parecer que no ve ninguna otra carga positiva porque está muy lejos. Cuando le coloco el dipolo en el medio, sí ve la carga positiva. Se induce esta carga positiva acá y el dipolo y esta carga negativa va a intentar acercarse con mucha fuerza hacia la otra. En las moléculas sucede muchísimo que, por ejemplo, tendríamos que empezar a repasar el concepto de electronegatividad, que ustedes los deben haber visto el año pasado. La electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo para atraer los electrones hacia sí. Un elemento muy electronegativo va a tender a robarle los electrones a los átomos que tiene al lado. Entonces, si nosotros vemos la tabla periódica, la electronegatividad sube hacia allá, es decir, hacia arriba y hacia la derecha. El elemento más electronegativo es el flúor. Tenemos que descartar los gases nobles porque no son reactivos, pero el flúor es el elemento más electronegativo. Por supuesto, todos los que están acá son electronegativos, pero también el hidrógeno es bastante electronegativo porque está arriba.
Pero el potasio no es muy electronegativo, porque está mucho más abajo. Entonces, si unimos, por ejemplo, potasio con flúor, ¿qué va a suceder? El flúor que va a trabajar con estado de oxidación 7, va a intentar robarle, como es tan electronegativo, va a intentar robarle el electrón que tenía, este electrón que tenía acá, el potasio, se lo va a intentar robar. Cuando se acerquen lo suficiente, este electrón que estaba acá, se lo va a robar y va a quedar acá. Entonces, el flúor me va a quedar con un electrón más, por lo tanto va a quedar cargado negativamente. Va a ser una carga negativa. Y el potasio va a ser una carga positiva, porque va a perder un electrón. Cuando sucede que tengo una carga positiva y una negativa, ¿qué va a suceder? Se van a atraer y en ese momento se van a unir. El electrón que le robó el flúor al potasio siempre se lo va a quedar el flúor. Esto es una unión iónica. Entonces se va a formar fluoruro de potasio. Perdón, al revés se escribe. Se va a formar fluoruro de potasio y va a ser un compuesto iónico. Ahora, ¿qué sucede? Si yo tengo, por ejemplo, el agua, ustedes saben que el agua está compuesta por un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. Los hidrógenos tienen un solo electrón en su orbital externo, en su estructura electrónica externa. Entonces, ese electrón el oxígeno va a intentar robarle ese electrón, pero no va a poder. ¿Por qué? Porque la diferencia de electronegatividad no es tan grande. Entonces lo que se va a formar es un orbital híbrido. Acuérdense que hablábamos de orbitales y no de órbitas. Un orbital híbrido y el electrón un electrón de cada hidrógeno va a estar compartido tanto por el oxígeno como el hidrógeno. Pero ¿qué sucede? Como el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, va a tratar de tener los electrones más para sí, más tiempo cerca del oxígeno que del hidrógeno. Saben que no podemos determinar la posición y la cantidad de movimiento de un electrón en forma simultánea. Entonces, lo que tenemos acá es una nube de probabilidad. Y lo que sabemos o lo que pensamos es que los electrones están más cerca del oxígeno durante más tiempo. Eso va a formar un dipolo. Es decir, como los dos electrones de los hidrógenos están más cerca del oxígeno, se va a poner negativo de este lado y de este lado va a ser positivo. Cuando se forma un dipolo y aparece otra molécula de agua, ¿se acuerdan de los dipolos? Si yo tengo dos dipolos y se acercan lo suficiente, fíjense que el negativo con el positivo se van a tender a alejar y el positivo con el negativo se van a tender a atraer. Entonces van a tender a pegarse por fuerzas eléctricas. Entonces, cuando aparece otra molécula de agua, acá, por ejemplo así, va a aparecer una fuerza que va a tender a unir esta parte negativa con esta positiva del otro dipolo. Entonces, si por ejemplo hubiera una molécula de agua así, esta tendería a girar o a colocarse en posición hasta quedar igual que la otra. Y fíjense que todos los dipolos se van a orientar de manera que quede negativo, positivo, negativo, positivo. Estas fuerzas que hay entre el oxígeno, acá tenemos un enlace covalente, entre el hidrógeno y el oxígeno, entre el hidrógeno y el oxígeno, se llaman puente de hidrógeno. Y son fuerzas relativamente fuertes. El agua
en el agua se forman cadenitas de 8 moléculas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son tan fuertes que se forman cadenas de a 8. Una vez que se agrega una más, ahí se tiende a romper. Y aparecen o se unen con otras 4, con otras 8, pero tienden a formarse cadenas de 8. Esa estructura y esa fuerza es tan grande que el agua termina siendo líquida. ¿Por qué el agua es líquida? Justamente porque tiene enlaces de puente de hidrógeno, que son muy fuertes. Ahora, ¿qué pasa cuando las moléculas no están formadas por un elemento más electronegativo que el otro? Habíamos visto, si están formadas por un elemento muy electronegativo más que el otro, se forman enlaces iónicos. Si están formadas por un elemento más electronegativo que el otro, pero no tanto, no se forman enlaces iónicos, se forman enlaces covalentes, pero la molécula queda polar. Entonces, se unen mediante, en este caso, con puente de hidrógeno. Se une dipolo con dipolo. Ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, si tengo una molécula de hidrógeno 2. Hidrógeno con hidrógeno. El electrón de este hidrógeno y el electrón de este hidrógeno están compartidos entre los dos núcleos. Pero no se puede decir que están más de un lado que del otro, porque los dos elementos son los mismos y por lo tanto no hay diferencia de electronegatividad. Sin embargo, se midieron fuerzas de atracción entre moléculas. Aparecieron fuerzas que un señor llamado London las pudo medir y dijo: yo supongo, o hizo un modelo, el electrón puede estar en cualquier lado, en ese orbital híbrido que se forma entre los dos hidrógenos. Esos dos electrones, perdón, son dos, uno de cada hidrógeno, en algún momento pueden estar los dos de este lado. Y si en algún momento están los dos de este lado, se produce un dipolo momentáneo, un dipolo temporario. Entonces, supónganse que los dos electrones están de este lado, se va a aparecer un dipolo así. Después va a desaparecer, porque los electrones están compartidos y va a desaparecer. Pero fíjense, si yo tuviera acá al lado otra molécula de hidrógeno 2, aparece el efecto que nosotros dijimos de inducción. En el momento que los electrones se pongan de este lado, o aparezca un dipolo temporario, va a aparecer un dipolo temporario que va a estar de esta forma. Y este podía estar de cualquier manera, pero cuando este aparezca, este va a intentar orientarse igual. Y en el momento que eso suceda, va a aparecer una fuerza de atracción entre esta carga negativa y esta positiva. Después va a desaparecer, y esa fuerza va a desaparecer. Es solo momentánea. Pero esos dipolos temporarios que aparecen y desaparecen generan fuerzas intermoleculares que se denominan fuerzas de London.